Yo llevo muchísimos años pintando desde toda la vida con óleo en mi estudio, pero últimamente, sobre todo desde que estoy participando en los concursos de pintura rápida, solo utilizo el acrílico. También es cierto que dependiendo de lo que me interese, suelo utilizar óleo o acrílico. Y por eso estoy haciendo este vídeo, porque te voy a decir cuándo utilizo óleo y cuándo utilizo acrílico. ¿Y por qué lo utilizo? Quédate porque lo vas a entender todo perfectamente. Dicho esto, mi nombre es Paco Rojas, os voy a explicar todos los secretos del óleo, de cómo funciona el acrílico y cómo se puede utilizar. Recuerdo cuando empecé en la pintura rápida que como yo venía del estudio y creía que lo mejor para pintar era el óleo, pues empecé a participar con cuadros al óleo. Mira. Pero era imposible que yo pintara en un concurso de pintura rápida con ese material. Y más viniendo del estudio, donde tú pintas relajado y tranquilo y allí tienes un tiempo muy corto para pintar. ¿Cuál es la composición de cada una de estas dos pinturas? Vamos a empezar con la del óleo. La del óleo es muy clara. El óleo es pigmento mezclado con aceite de linaza, el aceite extraído del lino. Y lo que le da a esta pintura es, pues digamos que se extiende muy fácilmente, el aceite corre sobre el lienzo. Ese aceite no solamente le da calidad a los pigmentos, le da brillo y le da colorido, sino que además le da durabilidad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la composición del acrílico, que el acrílico está compuesto por un polímero acrílico y una resina acrílica, que esto lo que va a hacer es que seque rápido y además que tenga una gran adhesión al lienzo. Qué bien, que he dicho bien adhesión. Adhesión, lo he dicho bien. Suscríbete a mi canal, te voy a enseñar más cosas. En un principio más baratita que el óleo, por eso se empieza muchas veces con esa pintura, porque además se asemeja mucho a la base de imprimación que se le suele utilizar cuando pintamos sobre un lienzo, a ese gesso, a esa imprimación. El tiempo de secado del óleo es mucho más lento, con lo cual te permite manipularlo y llevarlo de una zona a otra, incluso limpiarlo. Hay algunos tipos de productos que se suelen utilizar, que se llaman medium, para mezclar el óleo, que te permiten pues incluso que seque un poquito antes, ¿vale? Como estamos hablando de que el óleo tarda mucho en secarse, pues entonces podemos tirarnos varios días trabajando con él. Incluso podemos mezclarlo no solamente en la paleta, sino que además también podemos mezclarlo directamente en el lienzo. Por eso es bueno el óleo, porque cuando estás pintando, tú puedes ir rectificando directamente sobre el lienzo. Eso te va a ayudar muchísimo para conseguir un color exacto. Lo primero que hay que tener en cuenta con el acrílico es que seca muy rápido. Y eso es complicado de trabajar, pero lo puedes utilizar como una cualidad. ¿Lo puedes utilizar? No, es que de hecho es una cualidad, lo cual me costó a mí entender porque yo vengo del óleo. Son técnicas totalmente diferentes. Hay que tener en cuenta que la pintura acrílica ha nacido en el siglo XX y los pintores han tenido que adaptarse a esta nueva técnica. La pintura acrílica es plástica, es una pintura que seca rápido. De hecho, se suele utilizar mucho como base para pintar encima al óleo. ¿Qué diferencia hay con el óleo? Pues que estas partículas están mezcladas con agua sobre un medio acuático. Es decir, que como tienen agua van a secar muchísimo más rápido que las del aceite. Aunque exactamente igual que con el óleo, hay otros productos que son mucho mejores, como medium, para diluirlo, pero lo vamos a dejar para otra clase. Lo básico que se utiliza, ¿vale? El medium básico que se utiliza para diluir el óleo es el aguarrás o la esencia de trementina. Hay otros productos que son más caros y más especializados, pero bueno, para empezar está bien. Cuando trabajamos con óleo podemos permitirnos el aclarar y el crear una degradación y se va a mantener tal cual a medida que se va secando. No te va a crear grandes saltos en esa degradación de un color hacia otro. Podemos trabajarla directamente sobre el lienzo. Otra característica que nos permite el óleo al tardar tanto en secar es que podemos quitar directamente, es decir, con un trapo podemos pasarlo por encima y limpiar. No solamente limpiar, sino que podemos sacar luces porque se ve el fondo, el claro del fondo. Lo bueno de esto es que podemos quitar y poner porque la pintura aún sigue estando fresca.
lo que nos permite sobre todo ir corrigiendo. Ese miedo que tenemos cuando estamos pintando un cuadro y no sabemos si lo ponemos o no lo ponemos, es tan fácil como ir probando y llevándolo de un lado a otro, y si no nos gusta, como aún no ha secado, podemos limpiarlo. Al mismo tiempo, también podemos utilizar esa frescura de ese lienzo pues para crear textura. También nos permite difuminar. Por ejemplo, lo podemos utilizar en fondos de paisaje, para que se vayan hacia atrás. A mí es que me encanta, cuando el óleo está fresco, me encanta quitar, poner, incluso salpicar, le suelo echar hasta disolvente, entonces quedan chorreones, quedan texturas. Estás trabajando en fresco, puedes hacer lo que te dé la gana. Es verdad que hay que controlarlo, ¿eh? Una de las cosas más importantes que tiene el óleo y el acrílico es el color, el ajuste del color. Cuando tú estás buscando un color exacto, el óleo normalmente tú lo das y puede perderse un poquillo cuando está el periodo de secado. Mientras que en el acrílico es como te pongo un ejemplo. Imagínate que estás pintando una pared y tú lo das en un tono y está húmeda, y a medida que se va secando se va viendo cómo ese color pierde tonalidad. Pues con el acrílico pasa exactamente lo mismo. Tú estás pintando un cuadro, tú das un color y pierde intensidad ese color. Con lo cual tienes que tener mucho cuidado y tienes que conocer muy bien cada uno de los pigmentos con los que estás trabajando, o cada una de las marcas con las que estás trabajando de pintura acrílica, porque resulta que no todas varían de tono exactamente igual. Y eso es un problema a la hora de conseguir el color exacto que tú buscas para meterlo en un sitio en concreto. Mientras que en el óleo tenemos un control prácticamente absoluto sobre el color, en el acrílico no tanto, por el proceso de secado y por ese bajo de tonalidades cuando seca. Las dos se trabajan prácticamente igual, con pinceles, sobre los mismos soportes prácticamente. Las dos necesitan de una disolución para poder trabajarla o trabajarla directamente. Se pueden crear infinidad de colores con ello, más con el óleo que con el acrílico, por supuesto. Se pueden crear texturas, se puede hacer de todo prácticamente con las dos técnicas. También nos va a permitir ir trabajar por capas y por sesiones, es decir, como sabemos que tarda en secar, podemos ir trabajando en un día una sesión, la primera, mancha del cuadro, en un segundo día, cuando ya ha secado un poco, hacer una segunda mancha, y en la última, empezar ya a trabajar los detalles sobre las capas anteriores. La cualidad más importante que tiene el acrílico, por lo menos para mí y por la que yo la utilizo, es que como seca tan rápido, pues entonces puedo utilizar diferentes texturas, diferentes técnicas, y trabajar con capas una encima de otra. Por ejemplo, si lo pongo muy aguado, pues puedo conseguir que esas primeras capas queden totalmente diluidas, se fundan unas con otras, como si fuera una especie de acuarela, mientras lo va absorbiendo el lienzo. Y ahora encima, por ejemplo, en las partes que más me interese, yo puedo introducir el acrílico, que es un poquito más espesa, y creando textura encima de esta aguada. Y al secar rápido, lo bueno que tiene es que podemos ir rectificando continuamente tanto el dibujo como el color, quedando debajo, digamos que en cierta forma, la primera mancha que nos va a indicar por dónde continuar trabajando. Bueno, en resumen, lo que quiero decir es que con el óleo vamos a poder trabajar una obra más tranquilamente, porque tarda mucho en secarse, vamos a conseguir veladura, vamos a conseguir muchísimo más detalle, más acabado, vamos a conseguir que el color sea más exacto, es decir, el color que tú buscas no va a variar mucho cuando lo dejes en el lienzo, va a ser prácticamente el mismo, porque una vez que seque no va a cambiar, porque la calidad al fin y al cabo es prácticamente la misma cuando se acaba, porque hoy en día se suelen barnizar los cuadros, tanto de acrílico, tanto de óleo, y el colorido que da el óleo y el colorido que da el acrílico son muy parecidos. El óleo, cuando lo estás dando, corre muchísimo, digamos que es como un Ferrari, el aceite hace que resbale muchísimo, haya muchísimas tonalidades dentro de esa degradación, mientras que el acrílico, al darlo,
va un poco más lento, no se expande tan rápidamente. Eso sí, la escala de tonalidades en el acrílico es más sencilla, ¿vale? Y además se van a notar los saltos, es muy difícil hacer un degradado. Mientras que en el óleo es muy fácil, el óleo te permite una degradación mucho más amplia. Estas han sido las cositas que a mí me han aclarado más o menos qué utilizar y qué no utilizar. Espero que te esté ayudando en algo. Ya sabes más o menos por dónde tirar, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, pero entonces, ¿cuándo utilizas óleo y cuándo utilizas acrílico? En realidad, cuando empiezas a trabajar las dos, ya es cuestión de tus preferencias. Sí es cierto que se suele utilizar para un realismo, para un acabado más espectacular el óleo, mientras que para un acabado más impactante o un cuadro con más textura o más suelto se utiliza el acrílico, debido a que se seca más rápido. Bajo mi experiencia, yo el óleo que suelo utilizar cuando lo que quiero es conseguir una mayor cantidad de degradados y una cantidad de detalle muy exhaustivo. Cuando tengo tiempo, cuando puedo pintar relajadamente, el óleo me da la calidad. ¿Cuándo pinto con acrílico? ¿O por qué utilizo el acrílico? ¿Qué diferencia hay con el óleo? El acrílico es rapidez, por eso lo utilizo en los concursos de pintura rápida. Rapidez, pintura rápida. ¿Qué pasa con el acrílico? El acrílico es una pintura plástica y se seca súper rápido, con lo cual tú puedes trabajar unas manchas sobre las otras continuamente y puedes ir tapando. Das una pintura y puedes pintar encima instantáneamente sin que se mezcle con la capa de abajo. ¿Qué es lo que pasa con esto precisamente? Pues que como está seca la capa, cuando tú pones otra encima, pues se diferencian bastante. Mientras que con el óleo, cuando tú pones diferentes capas y se van mezclando, puedes conseguir degradados. Puedes conseguir una calidad cromática más amplia que con el acrílico. En el acrílico hay más saltos en los tonos y en el color. Personalmente trabajo más en el estudio con óleo porque es un proceso de trabajo mucho más lento y reflexivo. Y en la calle, sobre todo en los concursos de pintura rápida, si no eres un participante de los concursos de pintura rápida o te gusta pintar al aire libre, el acrílico es una buena opción, sobre todo para hacer esbozos y para hacer bocetillos de lo que quieres pintar, ¿vale? Y después llevártelo al estudio y hacer un acabado más profesional o mucho mejor detallado con el óleo. Aunque también se puede pintar con óleo perfectamente al aire libre. A lo que iba, yo cuando pinto al óleo sobre todo lo utilizo para los retratos. Es porque necesito que tener un acabado más perfeccionista, aunque también pinta con óleo, no tengo ningún problema. Pero el óleo me da otra calidad, digamos, en el cuadro final. También os digo que todo esto es practicar y es acostumbrarse y es conocer el material con el que estás trabajando. Eso es lo fundamental. Un truquito que yo suelo utilizar, que por eso antes lo comentaba, y es que cuando pinto en óleo la base, o muchas veces la base la suelo hacer con acrílico y delimito todos los tonos en las diferentes zonas y el tamaño de cada uno de los objetos van delimitados con esos colores, ¿no? Digamos que la primera mancha la hago con acrílico, seca rápido y entonces ya empiezo a trabajar encima con el óleo. ¿Por qué hago esto? Porque no suelo dibujar mucho. El dibujo me suele a mí delimitar por dónde continuar. No soy partidario de no te salga de la rayita, ni que estuviéramos en párvulo, ¿te acuerdas? En párvulo te ponían un circulito y si te salías que eras mal dibujante. La pintura es todo lo contrario. Es que con una serie de manchas tú puedas conseguir un resultado realista, por lo menos a mí, ¿no? Mi pintura es realista, o un resultado expresivo, pero no tienes por qué ir delimitado por la línea. Por eso las primeras manchas, como las hago con acrílico y secan rápido, puedo ir rectificando una encima de otra y sin que se me mezclen con la primera capa principal. ¿Qué es lo que puede pasar por esto? Pues precisamente lo que me pasó a mí cuando me metí en el mundo de los concursos de pintura rápida. Yo trabajaba con óleo, estaba acostumbrado a un periodo de secado del óleo y a no rectificar porque probablemente ensuciaría ese óleo fresco y me tuve que adaptar a pintar con los acrílicos. Y la forma de trabajar es totalmente diferente. Como seca tan rápido, puedes ir trabajando capa sobre capa, una encima de otra. Es complicado, pero cuando le coges el tranquillo es muy satisfactorio. Y además te da una calidad final
y unos contrastes o un colorido totalmente diferente al que te da el óleo. Después de todo lo que te he explicado, dependiendo de lo que quieras hacer, pues ya vas utilizando un tipo de pintura o otro tipo de pintura. Una cosa súper importante, nunca pongas el acrílico encima del óleo. Mira esta imagen. Siempre trabajamos primero el acrílico y encima el óleo. ¿Por qué? Porque el acrílico es con una base de agua, se trabaja con agua, y el óleo con aceite. Con lo cual, por inercia o por densidad, el óleo siempre va a tender a quedarse arriba. De la otra manera, ¿qué puede pasar? Pues que con el tiempo el acrílico que está encima del óleo se caiga. Lo fundamental de todo es que tú vayas conociendo los materiales con los que tú vas trabajando. Eso es lo fundamental. Y entonces todo esto se consigue a base de mucha práctica y errar y equivocarse. Es lo principal. No solamente en la pintura, en todo en general. Si tú te pones a experimentar y a trabajar mucho una cosa, al final llegas teniendo una experiencia y un conocimiento que es el que te va a ayudar a no volver a cometer errores. Pero primero hay que equivocarse. Así que prueba, experimenta, a cuadros pequeñitos, mira cómo funciona el óleo sobre un tipo de soporte, mira cómo funciona el acrílico sobre ese mismo soporte, qué diferencias hay. Lo tienes que ver por ti mismo. Yo te puedo contar lo que yo he vivido a través de mi experiencia y de mis años. Si te ayuda, bien, pero en general eres tú el que tienes que probar esas cosas. Espero haberte ayudado, espero que esto te haya servido para algo. Cuando vayas a pintar un cuadro, plantéate cuál va a ser el resultado final y qué tipo de pintura sería la que te iría mejor a la hora de pintar. Ya solo me queda invitarte a que si quieres entrar en mi página web y suscribirte, pues allí podrás ver todo lo que es referente a mí, a mis concursos, a los cuadros que pinto. Además, en mi página web están todos los vídeos bien organizados para que puedas seleccionar aquel que quieras ver.